a la doctora Natalia Hernández. La doctora Natalia Hernández también es una dermatóloga que está muy vinculada con la Fundación Cofundacho. Siempre está presta a aquellas actividades que tengamos que hacer para enseñar a los pacientes, para educarlos, porque lo más importante que queremos desde Fundacho es educar al paciente y dar a conocer la psoriasis, para que no seamos más discriminados y estigmatizados. La doctora Natalia Hernández es dermatóloga de la Universidad Militar Nueva Granada, en alergias cutáneas del Hospital Clovis de Francia, profesora del programa de pregrado y posgrado de la Universidad Militar, docente, doctorado científico en dermatosoluciones y es miembro de COLSOR, del Grupo de Investigación de Psoriasis de Colombia. Obviamente fue presidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica. Doctora Natalia, muy buenos días. Muchas gracias por estar hoy sábado aquí, puesto a acompañarnos con su conferencia. La verdad es que nos ha ido muy bien, estamos muy contentos, hemos tenido mucha audiencia, pero sobre todo han habido muchas preguntas, mucha comunicación de parte de los pacientes para consultarse. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de una patología muy importante que hoy por hoy se está, no digamos descubriendo, no, se está consultando más. Debido a la difusión que se hace y a la campaña de sensibilización que hemos hecho en Fundacho, por las redes sociales, son muchos más los pacientes que hoy por hoy están saliendo a consultar, y es una patología que es la psoriasis pustulosa generalizada, un término que de pronto muchos de nuestros pacientes, nuestros conectados no lo conocen, pero nos va a ilustrar la doctora Natalia sin más preámbulos. Buenos días, doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todo el grupo de pacientes que está conectado. Realmente, como decían ahorita, Julio, nuestra razón de ser son los pacientes y es algo maravilloso que cada vez estén más interesados en conocer su enfermedad y estar empoderados con ella. Quería preguntar si están viendo todos mi pantalla. Sí, doctora. Listo. Como dice Guillermo, vamos a hablar de un tema bastante clínico que voy a tratar de hacer lo más digerible posible, porque acabando de ver la conferencia maravillosa que dio nuestro colega Julio Amador, realmente es una conferencia, la de él, muy fácil de entender, con unos tips súper importantes. La mía es un poquito más ladrilluda, voy a tratar de hacerla de manera que ustedes me la puedan entender, porque realmente no es un tema fácil. Existe la psoriasis que se llama psoriasis pustulosa. O sea, siempre hemos estado acostumbrados a hablar de la psoriasis de placas y estamos acostumbrados de ver lo que seguramente esta mañana les mostró la doctora Paola de los diferentes tipos de psoriasis, de su ubicación a nivel de codos, rodillas, etcétera. Pero hay un grupito de estas enfermedades que es mucho más seria porque es mucho más inflamatoria, es mucho más severa, clínicamente es mucho más evidente, puede estar incluso asociada a síntomas sistémicos como fiebre, malestar, decaimiento, alteraciones en algunas cifras a nivel de la sangre y puede incluso tener morbimortalidad, o sea que puede llegar a ser, sobre todo en su presentación generalizada, una enfermedad que esté asociada a comprometer la vida de los pacientes, lo cual no estamos tan acostumbrados a ver en los pacientes que tienen una psoriasis vulgar. ¿Qué es una psoriasis pustulosa? Es aquella que se caracteriza por tener pústulas. Y como le diríamos a los estudiantes en nuestras primeras clases de semiología, ¿qué es una pústula? Es esta lesión amarillita que ustedes ven, lo que la gente dice, uy, eso es un granito de pus. Sí, así exactamente, pus. Y el pus no necesariamente está asociado con infección y de hecho en esta enfermedad no está asociado con infección, sino con la producción importante de algunas células que van a presentar este color amarillento bien definido, como lo ven aquí en micropuntitos, pero que puede llegar a coalescer y a formar lagos de pus, como lo que vemos acá. Imagínense ustedes que esto puede estar localizado o puede presentarse en muchas partes del cuerpo. Es obviamente muy impactante que una persona un día se despierte y vea que tiene las lesiones de este estilo. ¿Qué tipos de psoriasis pustulosa existen? Básicamente se dividen en dos grupos, aquellas que son generalizadas y aquellas que son localizadas. Las generalizadas, la más importante,
La más conocida es la que se llama psoriasis pustulosa generalizada, que vamos a ver ahorita algunas fotos, pero también tiene otras dos posibilidades, como la psoriasis pustulosa del embarazo, que es una enfermedad que se presenta específicamente en el embarazo y curiosamente tiende a revertir después del parto. Afortunadamente no es común. Y la psoriasis pustulosa de la infancia y la adolescencia, que es como una generalizada, pero en esa edad de la vida. Y de hecho, si sabemos que la psoriasis en la infancia, la psoriasis normal, la psoriasis vulgar, no es muy común en la infancia, pues la psoriasis pustulosa de la infancia es aún más rara, afortunadamente. Las psoriasis localizadas las vamos a dividir también en dos. Aquella que compromete palmas y plantas, que se conoce como psoriasis pustulosa palmo-plantar, y otra que se llama acrodermatitis continua, que tiene un nombre como raro del señor que la describió, Jalopó, pero básicamente lo importante es el compromiso a nivel de la uña y del dedito, de la parte distal de los dedos, de manos y pies. Pongámonos un poquito aquí en contexto para mirar las fotos clínicas de estos pacientes. Este tipo de lesión es la de psoriasis pustulosa generalizada. Y ustedes ven aquí cómo esta persona tiene compromiso de todo su cara anterior del pecho, cómo producen lesiones satélites en diferentes áreas. Aquí el compromiso del abdomen, también con estas pústulas que van generando. En la medida en que la lesión se va extendiendo, esos laguitos de pus van formando como marquitos y van generando toda esta lesión que se va a ver a nivel distal, lo cual pues se puede asociar no solamente a prurito, o sea, piquiña, sino también a dolor. Estas lesiones son dolorosas, son molestas, el paciente está verdaderamente enfermo. ¿Se asocia a psoriasis vulgar? Sí, señor. De hecho, dependiendo del tipo de psoriasis pustulosa que estemos hablando, va a tener menos o más asociación con psoriasis vulgar. Por ejemplo, la psoriasis pustulosa generalizada, que fue la que acabamos de ver fotos, hasta el 54% se asocia con pacientes que tenían una psoriasis normal establecida. Ya el fenotipo de acrodermatitis o el de las palmas y plantas va bajando un poco, en un 15% palmas y plantas y 46% la de las punticas de los dedos. Y también va a tener una diferencia en el radio hombre-mujer. Hemos siempre aprendido que la psoriasis es una enfermedad en la cual la relación hombre-mujer es muy pareja. Sin embargo, estas psoriasis pustulosas tienden a ser más comunes en las mujeres que en los hombres. Sobre todo la que vamos a ver ahorita en unas fotos, que es la palmo-plantar, definitivamente es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres, relación de 3.5 a 1, la de las puntitas de dedos o la acrodermatitis 1.7 a 1 y la generalizada de 1.5 a 1. Entonces hay que estar pendientes en las mujeres que de pronto puedan tener sobre todo estas lesiones. Bueno, yo no voy a ponerme a contarles todo lo que se ha conocido de esta enfermedad porque afortunadamente en los últimos años ha habido avances y eso también nos ha permitido también tener cambios a nivel de cómo se puede presentar su terapéutica probablemente. Pero sí es cierto saber que ya se sabe, ya se conoce dónde está el problema. Aparentemente el problema, sobre todo en la generalizada, está en el receptor de unas proteínas circulantes que se llama interleuquina 36. Es un dato nada más para decir, ¿es una enfermedad genética? Sí, es una enfermedad genética, es una enfermedad que, como todas las enfermedades, definitivamente tenemos que tener una genética para poderla expresar. Pero también tiene disparadores. Y esto es súper importante en pacientes con psoriasis, y es que es más común en pacientes que fuman. ¿Por qué? Parece ser que el cigarrillo va a modular aquí la severidad de la enfermedad en pacientes con psoriasis y el cigarrillo es un disparador muy importante de psoriasis pustulosa. Entonces, ojo, tengamos precaución. Acordémonos que el cigarrillo además, si somos pacientes con psoriasis, un poquito gorditos, con riesgo de tener enfermedad cardiovascular, pues también nos va a hacer otro disparador de estas enfermedades y, ojo, también puede facilitar la aparición de este cuadro tan severo como es la psoriasis pustulosa. Existen otros disparadores, el estrés, algunos otros medicamentos, se ha hablado de la terbinafina, se ha hablado de algunos medicamentos para psoriasis como los anti-TNFs, ahora con los anti-JAK2 también. Entonces parece ser que algunos medicamentos también pueden disparar eso, pero algo que nosotros podemos modular es el cigarrillo, entonces tratemos de evitar fumar si tenemos psoriasis. Entonces aquí resalto cigarrillo como disparador o como agravante de esto. Otro disparador bien importante y es la suspensión abrupta de corticoides.
Y miren que en los estudios en los cuales se ha visto algunas poblaciones con estas psoriasis pustulosas generalizadas, se ha encontrado que hasta un 44%, como dice en esta referencia, se asocia con este uso. En esto quiero ser bien estricta y quiero demorarme aquí un momentico porque muchas veces las personas que tienen una enfermedad de piel reciben corticoides inyectados porque algún amigo se lo sugiere o van a la farmacia y se lo sugieren y se inyectan un corticoide X y ese corticoide pueda que al principio produzca una ligera mejoría. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antiinflamatorio. Pero en el momento en que pasa ese efecto antiinflamatorio, la posibilidad de generar una psoriasis pustulosa es muy alta. Miren que casi el 50%. Y de hecho, hace unos días que estábamos escuchando los minicasos de algunos residentes, también hablaban de que sus pacientes se habían presentado una reactivación, presentación de la psoriasis pustulosa asociada con esto. Entonces, es muy importante que no nos automediquemos, es muy importante que tengamos en cuenta que la persona idónea para manejar la psoriasis es el dermatólogo, porque es la persona que sabe qué medicamentos puede usar y qué medicamentos podrían traer un problema asociado con esta generación de estas lesiones tan severas. También se asocia con infecciones del tracto respiratorio superior, básicamente sinusitis, nasofaringitis pueden estar asociados y en medicamentos múltiples, antiinflamatorios no esteroideos que utilizamos con tanta frecuencia pueden ser causantes de pronto un ibuprofeno o un naproxeno, podrían generar enfermedad. También algunos medicamentos, como les decía, que se usan para el tratamiento per se de la psoriasis pueden producir de manera paradójica esto, como el metotrexate o inhibidores de factor de necrosis tumoral, incluso el ustekinumab, aunque también ellos se han usado para tratar la psoriasis pustulosa y el embarazo, como dijimos que en un fenotipo específico de enfermedad como la psoriasis pustulosa gestacional o impético gestaciones, que es el del embarazo. Entonces, para que tengamos esto en cuenta, la suspensión abrupta del corticoide sistémico puede ser un disparador de la enfermedad producida de la psoriasis pustulosa. En cuanto a tratamiento, en las guías basadas en la evidencia para el tratamiento de la psoriasis que realizamos con Azocolderma en el año 2018, se dan estos lineamientos de tratamiento para esta psoriasis pustulosa generalizada, básicamente estabilizar al paciente, porque estos son pacientes que van a llegar con problemas de tensión, van a llegar con hipoproteinemia porque la piel pierde proteínas, entonces estos pacientes se empiezan a desnutrir, también van a tener problemas de modulación de la temperatura, el paciente que tiene una piel inflamada pierde como su abriguito térmico, entonces va a tener una posibilidad de presentar disminución de temperaturas, también puede tener riesgos de fiebres, puede tener riesgo de infección, entonces un paciente que hay que cuidar y manejar como si fuera de alto riesgo, como si fuera un paciente quemado. De hecho, si los hospitalizamos usualmente intentamos hacerlo en un sitio aislado para que no vaya a tener riesgo de infectarse con cualquier sustancia porque él no va a perder su actividad protectora de la piel y se sugiere pues el manejo con diferentes medicamentos, ojalá rápidos como la ciclosporina, ya de manejo de consecuencia más adelante puede ser el acicretin, pero es demasiado lento y durante un tiempo se utilizaba el infliximab. Y otros medicamentos biológicos han sido utilizados, sobre todo aquellos que actúan de manera rápida. Sin embargo, hay una luz de esperanza porque con todos estos medicamentos se lograban mejorías, posibilidades de recaída al suspender. No estábamos totalmente tranquilos y totalmente conformes con la terapéutica que se daba para pacientes con psoriasis pustulosa. Sin embargo, recientemente ya se ha empezado a hacer estudios con un medicamento específico que va dirigido contra esa sustancia que les dije que estaba alterada, un receptor especial a nivel de nuestro organismo. Contra ese receptor está generándose un medicamento que pues esperamos que no muy tarde llegue a nuestro país porque están estudios ya casi finales. Básicamente se utiliza para psoriasis pustulosa generalizada y tiene el efecto de una mejoría rápida asociada a unos eventos adversos leves o máximo moderados. Entonces es un medicamento interesante que seguramente va a cambiar la calidad de vida y sobre todo el pronóstico de pacientes que tienen esta importante enfermedad. Unas palabritas acerca de las psoriasis pustulosas localizadas, que dijimos que eran dos. Una de ellas es la palmoplantar. Básicamente lo que vamos a ver son también la aparición de estas pustulitas a nivel de palmas y de plantas. Ya vamos a mirar una fotico. Interesante que aquí la asociación al cigarrillo sube hasta casi el 95%, o sea, ojo,
Definitivamente, cuando una persona empieza a desencadenar estas lesiones en palmas y plantas es porque de pronto está fumando y se produce por, como dijimos, una normal respuesta a la nicotina generando una inflamación. De hecho, estos pacientes pueden mejorar al suspender el cigarrillo. Hay también algunas otras teorías causales de esta inflamación, de este proceso. Alergia a algunos metales, por ejemplo, alergia al níquel, puede estar asociado a algunas infecciones, y a nivel de las plantas puede estar asociado con algo que se llama fenómeno isomórfico, que es que el hecho de que yo esté pisando o maltratada con un zapato también puede facilitar la aparición de estas lesiones. Aquí unas fotos de unas psoriasis palmoplantares donde vemos unas pústulas, todos estos pelaguitos de pus que se secan y dejan este color amarillento, que las personas lo primero que van a pensar es que tienen una infección, pero realmente lo que están teniendo es una secreción de su piel, esta pústula drenando y produciendo todo este colorcito final, craquelamiento, entonces la piel se fisura, es algo absolutamente molesto. Imagínese usted con esas manos cómo va a poder tener cualquier actividad ocupacional. Y a nivel de las plantas también tiene un efecto muy doloroso con estas pustulitas que cuando usted pisa parece que estuvieran rompiéndose y obviamente causando un dolor muy severo. Es una enfermedad francamente incapacitante. Ya para terminar, vamos a hablar de la última, que es la psoriasis pustulosa localizada de tipo continua de Jalopop, que es la que tiene las lesiones a nivel de las punticas de los dedos. Entonces aquí vamos a tener unas lesiones parecidas a todas, pero localizadas en las puntas de los dedos. Todos ustedes saben que cualquier molestia o cualquier dolor que uno cause en la punta del dedo, cualquier pinchazo es terriblemente doloroso, porque esa es un área donde tenemos una cantidad de nerviecitos así a flor de piel que hacen que nosotros en ese sitio seamos terriblemente sensibles, y eso tiene mucha lógica, porque es la manera como nosotros tenemos una manera de protegernos de cualquier estímulo ambiental nocivo. Entonces por eso es un área de tanta sensibilidad. Por lo tanto, una enfermedad allí va a ser terriblemente dolorosa y va también a comprometer las uñas, porque pues como da la vuelta y daña el lecho ungueal, pues las personas van a perder sus uñas. Puede comprometer manos y pies. También lo que les mostraba al principio de las diapositivas tiende a ser más común en mujeres, tiende a ser más común en mujeres en edad media, y aquí los precipitantes, además del cigarrillo, además de la suspensión de corticoides, pueden ser también el trauma y algunas infecciones, y los tratamientos van a depender de la extensión de la enfermedad, que puede ser hecho bajo corticoides o fluidos, ciclosporina, acitretin para fases crónicas, fototerapia. Bueno, en sí las respuestas terapéuticas tienden a ser un poco insatisfactorias. Podemos ver acá las fotos de unos pacientes con estas lesiones. Vemos cómo el compromiso de la uña es tan importante, como hay degeneración total de la lámina ungueal. Estos pacientes ya perdieron su uña, y como el compromiso viene desde el lecho, pero también comprometiendo matriz, estos pacientes pueden llegar a tener una pérdida total de la uña. ¿Por qué? Porque el paciente ya compromete su matriz, entonces ya no va a tener madrecita de la uña que le va a poder facilitar la aparición de estas. Y a nivel del pulpejo, pues va a ser horriblemente doloroso porque va a ser craquelado y fisurado, entonces también es una enfermedad que afecta de manera absolutamente importante la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, para concluir, estamos frente a un grupo de enfermedades que tienen un gran impacto físico y emocional. Como ustedes ya vieron, una foto vale más que 1000 palabras, entonces se dieron cuenta cómo será de terrible tener esta enfermedad. Además, saber que la pustulosa generalizada puede acarrear un impacto en mortalidad por todo lo que les decía. El paciente se comporta como un paciente quemado. El cigarrillo es un factor etiológico modificable, entonces, por favor, pacientes psoriáticos, si ustedes fuman, traten de suspender el cigarrillo, porque puede ser, además de, como les decía, de todo lo que puede agravar por el hecho de su síndrome metabólico, también va a tener un factor etiológico en la aparición de estas enfermedades. Y mucho cuidado cuando reciban corticoides, dado que la suspensión abrupta de ellos se va a asociar con la aparición de lesiones, especialmente la psoriasis pustulosa generalizada. Y nosotros en los hospitales vemos que llegan pacientes que nunca habían tenido una psoriasis y de pronto debutan con una psoriasis pustulosa generalizada después del uso de los corticoides y su suspensión. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el uso de este tipo de productos.
Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Agradezco nuevamente a Fundapso y a su director Guillermo, que ha hecho un trabajo tan interesante con todos los pacientes con psoriasis, y siempre es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Doctora Natalia, a usted muchas gracias, la verdad, por esta conferencia magistral. Como hemos dicho, es la primera vez que hablamos aquí en Fundaxo de este tipo de psoriasis, porque pues la verdad no es que sea muy común, pero estamos viendo que día a día hemos tenido más pacientes que consultan al dermatólogo por esta patología. Y sobre todo, como usted lo anotaba, doctora Natalia, estamos a puertas de tener una buena terapia dentro de muy poco para la psoriasis generosa pustulizado. A ver, una preguntita por aquí rápida, doctora. Dice, buenos días, doctora. Las personas que fuimos fumadoras pasivas, ¿también nos dispara la psoriasis? Yo, no hay un estudio que lo compruebe, pero yo pensaría que sí, Guillermo, porque lo que se ha visto es que existe un receptor que se llama arilnicotina en la piel, que es el receptor que se activa para producir la psoriasis pustulosa. Entonces, evidentemente, el fumador activo va a tener un mayor impacto del consumo de nicotina, pero un fumador pasivo también lo tiene, y sobre todo si es un pasivo de un activo que fume mucho. Entonces, yo pienso que podría estar relacionado. Listo, doctora. Aquí preguntas, son Ana López. Buenos días, buenos días, Fundación, y a todos sus exponentes. Mil y mil gracias por esta información tan valiosa que tengo. Tengo una pregunta. ¿Qué tan efectiva es la hemoterapia y por cuánto tiempo se hace y qué consecuencias trae? Muchas gracias, doctora. No estoy familiarizada con el término hemoterapia, Guillermo. A qué se referirá el paciente? ¿Será fototerapia? Yo creo que sí, porque yo tampoco no estoy familiarizado con él. Yo creo que será fototerapia. Igual respondamos la doctora como si fuera Como quimioterapia. fototerapia, porque hemoterapia no es un tratamiento que nosotros usemos en psoriasis. A menos que ellos estén hablando de pronto de algún tipo de medicina alternativa que no sé, y no podría yo contestar. En cuanto a fototerapia en este tipo de psoriasis pustulosa, realmente no es la primera indicación. De pronto se puede utilizar para la palmoplantar, ayudándose de una citretín, que es un retinoide, o un metotrexate, para mejorar la lesión de palmas y plantas, pero no sería una primera opción en psoriasis pustulosa generalizada por el impacto de la enfermedad, y porque pues la demora en el inicio de la fototerapia. La psoriasis pustulosa generalizada hay que tratarla como una urgencia dermatológica. Gracias, doctora. Doctora, en este momento, ¿con qué tratamientos disponemos en Colombia para tratar la psoriasis pustulosa generalizada? Fíjate que teníamos, ahí les traje precisamente las guías del 2018, que acabamos de actualizar ahorita las del 2021, pero todavía no las tenemos publicadas. Pero para la publicación de esas guías hablaban de medicamentos rápidos como la ciclosporina y el infliximab, que eran medicaciones muy rápidas para el tratamiento. Sin embargo, en este momento se pueden utilizar otro tipo de biológicos también muy rápidos, como los anti-interleuquina 17 y anti-interleuquina 23. Entonces tenemos unos medicamentos que pueden ser útiles, pero ninguno era específico contra lo que ya se sabe que está alterado en la enfermedad, que es el receptor de la interleuquina 36. Entonces todos como que lo trataban de mejorar así de ladito. Por de ahí las ilusiones que tenemos de que llegue un medicamento dirigido específicamente a la enfermedad. Bueno, doctora, muchas gracias. Dice aquí Alexandra, Jessica Alexandra Pineda, una paciente que ha tenido o sea, tiene dos tipos de psoriasis. Tiene psoriasis en placa y ahora tiene psoriasis postulosa. Dice que estoy en remisión. ¿Qué podría ser, que podría ser candidata para un nuevo medicamento? ¿Qué opina, doctora? Pues si la paciente está en remisión con la terapia actual, no necesitaría el nuevo medicamento, porque está en este momento controlada. Básicamente lo dejaríamos para pacientes que estén en la urgencia dermatológica, o que no tengan una respuesta a los tratamientos que esté haciendo el paciente. Fíjate que ella dice que tiene las dos, tiene psoriasis en placa y pustulosa, y lograron controlar las dos. Entonces yo pienso que debe seguir con el manejo que está haciendo actualmente, que la tiene en remisión. Camilo Prada dice, yo tengo psoriasis en la planta de los pies y veo ese color casi naranja. Eso indica que esta es psoriasis pustulosa. También la tengo en el dedo índice, también naranja, y se me abren grietas que me duelen mucho.
Mm. La psoriasis pustulosa palmoplantar es como las mostré en la foto, entonces lo que dice el paciente seguramente es una psoriasis pustulosa palmoplantar, que como les digo puede acompañar más o menos en un 45% de casos una psoriasis en placa en otras partes. Entonces estas lesiones ahí localizadas son complejas, ahí es lo que hacemos, como les decía, son tratamientos usualmente combinados, a los pacientes muchas veces les mandamos corticoides bajo oclusión, con vinilpelo para que penetre más, les podemos dar el retinoides o metotrexate, y ahí, como les decía, sí puede ayudar la fototerapia como coadyuvante, sobre todo si estamos dando sistémico como retinoide o metotrexate. Bueno, doctora Natalia, ya desde el tiempo, tenemos ya las 12, 8 minutos, ahorita estamos completando 4 horas de transmisión directa de nuestro 9º Congreso Nacional de Pacientes con Psoriasis. En nombre de Fundaxo, en nombre de todo el equipo técnico, de todos los pacientes que están conectados, queremos darle los agradecimientos a usted, doctora, a todos sus colegas que te han precedido con estas charlas magistrales, y de verdad que nos han enriquecido mucho en esta mañana con todos sus conocimientos, lo cual nos ayuda demasiado. Esto es lo que pretendemos en Fundaxo, que el paciente, que nosotros estemos informados, pero sobre todo que sepamos cómo conllevar nuestra enfermedad, porque como lo han afirmado todos ustedes, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Se puede controlar. En el caso mío, yo llevo 30 años con psoriasis, la controlo por varios años, se me exacerba, pero todo tiene que ver mucho con todos los cuidados que nos han dicho ustedes. Entonces, doctora Natalia, para cerrar su presentación, su participación, ¿qué consejo nos puede dejar a todos los pacientes que estamos escuchando? Muchas gracias, Guille. Pues fuera de los conceptos valiosos que hemos oído toda la mañana, específicamente con mi tema, creo que quedaron 2 cosas muy importantes. Evitar fumar y tener mucho cuidado cuando se utilicen corticoides sistémicos, inyectados o tomados por el riesgo de producir disparar la enfermedad o exacerbarla. De todas maneras, todos los cuidados que hagamos con nuestros pacientes son siempre bienvenidos, y bueno, qué dicha que cada vez los pacientes estén más empoderados. Guillermo, gracias por tu magnífica labor. Colegas de la mañana y de la tarde, que estén muy bien.